Muy bien. La porción que nos toca estudiar en este día de reposo se llama Tetzabeh y significa tú ordenarás. Está comprendida entre el capítulo 27, versículo 20 del libro de Éxodo hasta el capítulo 30, versículo 10. Y esta es la octava porción del libro mencionado. Hoy es 26 de febrero del 2021 y en el calendario, 27, perdón, 27 de febrero y en el calendario hebreo ya es 15 de Adar del 5781. Ya estamos bastante cerca del mes de Aviv. Versículo para este estudio que vamos a estar haciendo hincapié en Colosenses. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos la porción anterior? Analizamos un poquito qué significaba el hecho de aquella frase que cita el apóstol Pablo en Gálatas, donde dice, maldito todo aquel que no se mantiene haciendo lo que está escrito en el libro de la ley. No era el hecho de que si yo empiezo a cumplir mandamientos me acarreo problemas, sino todo lo contrario, que si empiezo a omitirlos, si empiezo a añadirle alguna u otra cosita con el fin de, entre comillas, mejorar los mandamientos, me estoy automáticamente poniendo la soga al cuello. ¿Sí? Ese es el sentido del texto, no que los mandamientos acarrean maldición. La desobediencia de los mismos es la que nos empieza a traer problemas. ¿Sí? Eso aclarábamos. También vimos el significado de aquellos 12 panes del rostro que estaban siempre o que debían, bueno, sí, que deben estar siempre al frente de la luz de la menorá. Y pues aquellos 12 panes era un simbolismo de las 12 tribus de Israel, que siempre iban a estar alumbradas por la perfecta luz del Mesías, antes representada en la menorá y antes las 12 tribus representadas a través de aquellos 12 panes. Leíamos 2 Corintios 4:6, que dice lo siguiente. Pues Dios que ordenó que la luz brille en la oscuridad, hizo brillar su luz en nuestra mente para que viéramos con claridad la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Luego avanzamos, también cumplimos con el mandamiento y quizá primera vez que lo leíamos de recordar la obra de Amalek. ¿Y por qué era tan importante recordarla? ¿Qué tuvo de trascendental? Entonces veíamos cómo aprovechándose de la debilidad de la cola de la retaguardia de Israel, desestabilizó a todo el pueblo. Si bien no los venció, socavó o destruyó los pilares que aparentemente no eran tan fundamentales y sin embargo causaron gran desestabilización en el pueblo conforme fue pasando el tiempo en el desierto. Y vimos qué pasaba con Saúl, cómo también obedeció a la cola, cómo no pudo ponerse firme, cómo prefirió él o pensó que Dios se contentaba en los sacrificios, en pagar por ahí una especie de misa y el resto ya nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, y justamente Samuel le decía que obedecer es mucho mejor que cualquier sacrificio, es lo que más satisfacción le da al Padre. Y en concordancia con lo que decíamos antes, entendemos que escuchar sus palabras es lo que mayor agrado le causa a Dios, ¿sí? No dejar de escucharlas, como se podría malentender Gálatas. La obediencia a lo que Él dejó escrito es el mejor sacrificio, eh, no tenemos que hacer nada más allá de lo que ya nos dejó escrito en la Biblia para agradarle. Y el profeta Malaquías denunciaba que se están presentando panes inmundos y esos panes representan pues aquel estado que podemos alcanzar cuando empezamos a vivir como queremos. ¿Sí? Finalmente aclaramos, y yo espero que haya sido así, el hecho de que Dios se arrepiente y luego no se arrepiente. Decía que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta y 3 versículos más allá decía que Dios se arrepintió. Entonces, bueno, aclaramos el sentido de que no es que se arrepintió, sino que literalmente, como aparece la palabra, se consoló. Y el sentido de consolarse es volver a como debían ser las cosas en el principio. En ese caso,
iba a volver a establecerse un rey de la casa de Judá y ya no de la de Benjamín, como fue en el caso de Saúl. Y pues bueno, en la historia que ya saben, David pasó a ser rey posteriormente. Bien, eso vimos la porción anterior. Hoy nos vamos a estar centrando en el aceite para la lámpara, un poco ahí, y las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces, para empezar, vamos a irnos a Éxodo 27, por favor. Versículo 20. Esta porción puede ser un poco, o bueno, sí es difícil de entender, ¿no? Porque tiene algunos elementos que leyendo rápidamente se puede decir que ya no aplican y por ende ya no hay necesidad de leerlos. Como acabé de mencionar, las vestiduras del sumo sacerdote, también habla de la consagración de Aarón y por último habla del altar del incienso. Entonces, tiene detalles ocultos, sí, pero tenemos que tratar de encontrarlos y no desfallecer la primera o tomarlo como cositas aburridas o confusas, porque habla de muchos colores, muchas telas, muchas piedras, que el cinto, que el turbante, que el manto, y que pueden llegar a confundirnos. Sin embargo, hay detalles muy importantes que vamos a estarlos viendo. Entonces empezamos en Éxodo 27:20. Dice, y ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente, y ahí, pues bueno, nuestra traducción nos habla en plural las lámparas. Sin embargo, el texto original sugiere una sola, no sugiere, así está escrito. Habla de hacer arder una sola lámpara, una en específico. Y hablábamos del anterior año de cómo esta lámpara se refería a la central de la menorá, al, vamos a decirlo, al soporte principal de la menorá, de donde se desprendían sus demás lámparas, las otras seis. Pues bueno, una de ellas, la cual se cree que es la central por toda la evidencia, es la que siempre, 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 todo el día, toda la noche debía permanecer encendida. Entonces, bueno, antes de adentrarnos en esa situación, avanzamos al versículo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, bueno, ¿qué es un estatuto? Primero, para empezar, entendiendo bien las palabras. Muchas veces quizá la leemos, la repetimos y no, de pronto digo, ¿no? Sin generalizar, el significado está un poco ambiguo o un poco confuso. Entonces, ¿qué es un estatuto de acuerdo a la palabra? Vamos a abrir Jeremías 31, 35, 36 para completar lo que tienen allí en pantalla. Lo he puesto así de acuerdo a este versículo como las leyes absolutas del Señor e invariables en todo el universo, es decir, que rigen el funcionamiento de las cosas. No solamente las físicas, como vamos a ver a continuación, sino también eh, aquellas como la que acabamos de ver, estatuto perpetuo que siempre esté ardiendo la lámpara. Entonces, de acuerdo a Jeremías 31:35, un estatuto será lo siguiente. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las, los estatutos, ahí vuelve a aparecer la misma palabra, de Éxodo 27, de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, es decir, estos estatutos del universo, si esto se cae, si esto deja de existir, si esto de alguna manera se elimina, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. En otras palabras, lo he puesto más sencillo como tiene en pantalla. Vamos a ver cómo el sol se apaga primero, vamos a ver cómo la luna deja de brillar, vamos a ver cómo el cielo deja de ser cielo antes de que Dios nos suelte de su mano, antes de que Israel deje de ser su pueblo. Entonces, ese es el,
el estatus que tienen estos estatutos, valga la redundancia. Entonces, lo que está diciendo el Señor es aquí, eso, lo siguiente, si el sol se apaga, si la luna deja de brillar, si las estrellas empiezan a simplemente desaparecer, pueden estar pensando que han dejado de ser mi nación. Y es lo que cita el Señor Jesús en Mateo 5:18, lo cita de una manera indirecta, pero la final cita. Voy a leerlo en la Biblia, versión Biblia de Jerusalén, donde dice lo siguiente. Sí, les aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una yud o una tilde de la ley sin que todo suceda. ¿Ya? Entonces a ese nivel están estos estatutos. Son cosas que no van a cambiar y que no pueden cambiar. Aquí lo pone como ejemplo, pero el sol siempre va a estar allá arriba brillando. ¿Sí? Y ahora, ¿qué significa que diga que es estatuto perpetuo? Volvemos a Éxodo 27:21. Esta condición de que una ordenanza, porque aquí al principio les está diciendo simplemente que traigan aceite siempre para que las velas estén encendidas, pero cuando dice que es estatuto perpetuo, esto le añade un sentido profético o anuncia que este mandamiento será una sombra de algo todavía mayor. ¿Sí? Y entonces pongo dos ejemplos claros. La celebración de la Pascua también es de estatuto perpetuo y entre sus reglas está que no hay como quebrar hueso del cordero que se come esa noche. Entonces, bueno, eso es estatuto perpetuo. Y si hubiéramos leído eso hace unos 3000 años, decíamos, ¿por qué no hay como quebrar el hueso? No fue hasta que nuestro Señor Jesucristo murió que se reveló el sentido de este estatuto perpetuo. Cuando Él estaba en la cruz, le atraviesan con la lanza, dice, para que se cumpla lo que dijo el profeta, que no le van a quebrar hueso. Ahí entendemos la dimensión de ese lineamiento. Ah, esto se refería al Mesías. Otro ejemplo, por ejemplo, en primicias está la norma de no comer nada hasta presentarlo al sumo sacerdote. Bueno, y cualquiera se puede hacer la justa pregunta de ¿por qué? Entonces no fue hasta que el Mesías resucitó que dijo no me toquen porque todavía debo subir a mi Padre para presentarse Él como primicia de la resurrección y que así todos seamos resucitados en su debido momento, que se entendió esto de mejor manera. Entonces, repito, esta cláusula de que una ordenanza o un mandamiento sea un estatuto perpetuo quiere decir que tiene una figura mayor o que se va a amplificar y se va a evidenciar con el Mesías cuando Él lo revele. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que celebremos Rosh Hodesh también es estatuto perpetuo y también tiene una simbología muy impresionante. Entonces, bueno, cada vez que vayan leyendo estatuto perpetuo tienen que, no tenemos solo que centrarnos en lo que dice, sino en cómo se amplificó después. Y es lo que vamos a hacer a continuación. En el versículo 20 les dice lo siguiente: traigan aceite para mantener una lámpara encendida. Les dice, eso va a permanecer por siempre. Y si vamos ahora a la luz de los hechos, pues no hay templo, no hay menorá como tal, y no hay fuego del cielo para que se encienda. Porque recordemos que el fuego que se encendía dentro del tabernáculo, lo digo así ligeramente, no es que uno podía coger un fósforo y prender para que no se apague. Ese fuego era el que descendía directamente del cielo. Entonces, si nos vamos a la luz de los hechos, esto no se está cumpliendo. Pero vamos a verlo de qué dimensión se cumple ahora de mucho mejor manera. Les dice que traigan aceite. Y una de las varias simbologías que tiene el aceite dentro de la palabra significa la sujeción a Dios, el subordinamiento a su voluntad. Y es lo que dice en el Salmo 23, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa esa frase de unges mi cabeza con aceite? Mis pensamientos quedan cubiertos por una capa
que no me va a permitir ir más allá de lo que tú has dejado establecido. Y bueno, es lo que demostró David casi toda su vida. Bueno, no voy a decir casi, sino más bien siempre, porque aun cuando se equivocó, pues Dios le dio el arrepentimiento y también evidenció la sujeción. No como Saúl, por ejemplo, que importó 3/5 y siguió con su vida. Ya, entonces el aceite es sinónimo de sujeción a Dios, de estar sujeto a lo que Él me diga en su palabra. Vamos a abrir también Segunda de Crónicas 29, 4 al 9. Segunda de Crónicas 29, 4 al 9. En días de Ezequías, pone el título cuando restablece el culto en el templo. Dice lo siguiente, versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, escúchenme levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado, es decir, no se han sujetado, y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron la lámpara, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, y a execración, y a escarnio, como ven ustedes con sus ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Entonces, bueno, estas personas, entre lo que menciona, ni siquiera prendían las lámparas. Entonces, un quemimportismo total, se enfocaron en todo menos en cumplir los mandamientos, ¿sí? Y aunque lo hacían de una forma mecánica, no lo hacían desde el corazón. Ya, entonces, bueno, el punto, con estos dos versículos quiero evidenciar el tema de la sujeción de Dios. Ya, entonces les está diciendo en otras palabras aquí la dimensión de lo que está pidiendo en el versículo 20 es que cuando se presenten delante de la luz, que va a estar siempre encendida, siempre sea en sujeción a ella, no sea que queramos brillar más que aquella luz. ¿Qué es lo que nos enseña el príncipe de este mundo? Satanás, con que Dios te ha dicho, no, tú puedes ser mejor, tú puedes brillar más que Dios y por eso Él se pone celoso y no quiere que hagas eso. Bueno, esa es la mentira y ese es el sistema. Y es lo que parafrasea Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo. ¿Por qué contrapone estos dos pensamientos? Porque el diablo justamente va a venir a atacar por ese lado. Revélate, tú eres más, tú puedes, etcétera, etcétera. No, entonces tú mantente sometido, mantén tu cabeza con aceite, resiste al diablo y él huirá de ti. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Entonces es básicamente la dimensión que adquiere este versículo 20 de Éxodo 27 no al hecho de, bueno, no simplemente, sino no solamente de emprender una lámpara, sino de que cómo estamos sirviendo nosotros con aceite cuando nos presentamos para ser encendidos por aquella luz. Pero estarme haciendo entender, si yo no me humillo delante de Dios, si voy a exigirle cosas y no agradecerle porque sigo vivo, no me presento con humildad, si es que pienso que todavía estoy en calidad de demandarle cosas a él, de decretar, bueno, y todas esas cositas medio raras que se escuchan, no voy a recibir la luz. Al contrario, seré una lámpara impía. Y veíamos hace algunas porciones que aquella lámpara de los impíos iba a apagar cuando la oscuridad sea más tenebrosa. Entonces vamos a ver Juan 5:39, 40, que es lo que estaba pasando en ese momento, se estaban presentando sin sujeción. Dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Qué les está diciendo en otra palabra? Ustedes escudriñan las escrituras, como dice ahí, porque piensan que eso les va a dar vida. Yo les estoy diciendo que soy la Torah hecha carne, y que en mí van a hallar vida, y no quieren venir a mí. ¿Por qué? Porque en ese momento el grupo religioso estaba más enfocado en brillar ellos mismos que Dios.
¿ya? Entonces, bueno, entendemos que esta lámpara encendida, esa única lámpara que debía permanecer continuamente encendida, es nuestro Señor Yeshua. Pero, bueno, pueden decir por qué y vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a abrir Proverbios capítulo 20, versículo 27. Entonces nos dice, lámpara del Señor es la Neshama del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, ¿sí? Literalmente aparece la Neshama, bueno, que es sinónimo, sí se puede leer espíritu, no hay problema, pero no en un sentido místico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con este versículo? El judaísmo, al no tener revelación del postrer Adán, simplemente lo ve esto matriculado a los hechos que pasó en Génesis. Sin embargo, gracias a que el Señor ha brillado en nuestros corazones, entendemos que ese Adán es el postrero. ¿Por qué? Voy a leerlo con otro nombre para que quede más clara la idea. La lámpara del Señor es el espíritu de Yeshua, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sí? El postrer Adán, aquel que se refiere Pablo en 1 Corintios 15:43. Este espíritu del Adán, si quieren, leámoslo en otros términos de la palabra. De acuerdo a Hechos 1:8 diría el poder del Adán, porque allá dice, recibirán poder de lo alto. De acuerdo a Primera de Juan 2:20, la unción del Adán, porque dice, ustedes tienen la unción del Santo. De acuerdo a Primera de Corintios 2:10, la mente del Adán, porque allá Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñó sabiduría? Mas ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya, entonces todos estos son sinónimos para referirse al Espíritu Santo. Nada más. Entonces está diciendo que la lámpara del Señor, aquella por la cual somos alumbrados, aquella que nos aleja de tinieblas, es el poder de Él, o si quieren la unción de Él, o si quieren la mente de Él, o si quieren en términos aún más sencillos o más cotidianos, vamos a decirlo así, el Espíritu Santo. Y eso fue a través del postrer Adán. Vamos a leer 1 Corintios 15:43 para que quede claro. Dice, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, ser viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, cuando el Señor puso a arder aquella lámpara continua dentro de nuestro corazón, ya no nos dio espíritu de temor, sino nos dio la siguiente característica de la que habla Romanos 8, versículo 4, desde el 1, perdón. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué significa andar conforme al Espíritu? Pues bueno, andar conforme a todas las palabras que están en el libro de la ley, ¿sí? ¿Y qué es, por ende, qué nos hace andar qué beneficio nos trae eso? Que nos hace tener una conducta irreprensible, como lo veíamos ayer en la apertura del Shabbat. Y el hecho de ser irreprensibles nos va a garantizar que el día del juicio el acusador, que es Satanás, pues no tenga argumentos válidos para llevarnos con él y que más bien él sea avergonzado, y esto no por nosotros mismos, sino porque la lámpara del Señor, que es el poder del Adán, la unción del Adán, la mente del Adán, el Espíritu Santo, es la que nos mantiene firmes, la que nos convence de juicio, justicia, de equidad. ¿Sí? Entonces, buenos días con todos los que se han unido. Entonces, repito la idea. Nos está diciendo que traigan aceite para mantener una lámpara encendida. Vimos que el aceite se refiere a la sujeción de Dios. Entonces nosotros venimos a ser aquellos eh, cuerpos que están ungidos con aquella sujeción, ¿ya?
Pero no fue suficiente Dios para eso, no quería quedarse en ese nivel, sino que puso a arder esa luz en nosotros. Y en Proverbios 20:27 nos está diciendo cuál es esa lámpara. Su propia mente, su propia unción, su propio poder, su propio espíritu, ahora es el que ya no nos hace andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro. Eso respecto a qué es estatuto perpetuo, qué es la lámpara y cómo esta orden de que aparentemente ya no se cumple, pues tiene más vigencia y se nota más claro en nuestras vidas. Vamos a avanzar. Y ahora sí, seguimos con las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28, versículo 1. Hay que aclarar algo, como tiene en pantalla. Estas vestiduras sacerdotales no tienen nada que ver con la armadura de la fe que menciona Pablo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. En aquel momento utilizó el contexto de la época y en el que se hallaba para ejemplificar de mejor manera varios aspectos de la palabra, pero no tiene que ver con estas vestiduras del sumo sacerdote, ¿sí? Y pues lo digo porque he visto por allí algunas enseñanzas que se aluden a esto. Sin embargo, nada que ver. Eso como primer punto. Como segundo punto, hay una historia muy interesante que, por ejemplo, la narra Flavio Josefo y también el Talmud, en que Alejandro Magno, cuando estaba en sus campañas de conquista, llegó a Jerusalén y el sumo sacerdote le salió al encuentro. Y entonces Alejandro Magno en ese encuentro lo primero que hace es postrarse delante del sumo sacerdote. Y pues sus generales le preguntan que por qué se deshonra de tal manera. Dice, no me estoy postrando delante del hombre, sino me estoy postrando delante de Dios. Esa es una lectura bastante interesante. Si bien es cierto, los registros históricos externos no contemplan esta historia, pues no deja o no quita la posibilidad de que sea verídica. Entonces, bueno, más tarde les paso un link por si desean leer. Como sea, vamos a dar lectura en el versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Recordemos que este no era el plan era que todo Israel sea sacerdote, ¿sí? Ese era el plan. Y aquí ya pues los destina a Aarón y a la familia de Leví. Sellarás vestiduras de la santidad. Esto es importante anotar y lo veíamos el anterior año. Las vestiduras no son santas en sí mismo, sino santas por aquel que las está ordenando, lo mismo que las convocatorias o que las citas o las fiestas que tenemos. El Shabbat no es santo en sí mismo, sino es santo por aquel que le ordenó. ¿Sí? Entonces lo mismo con estas vestiduras, no es que es un traje que te lo pones y te convierte, ¿sí? Como podríamos pensar, ¿no? Hoy en día, de pronto, me pongo los tzitzit y dejo de pecar, me pongo el talit y dejo de pecar, por allá, me pongo el akipá y mis pensamientos van a estar siempre sujetos a Dios. No va en ese sentido. ¿Sí? Haciendo un ejemplo un poco lejano, pero a la final válido. Son las vestiduras del santo o de la santidad, refiriéndose a Dios, no vestiduras santas en sí mismas. Y estas tienen dos propósitos. El uno va a ser para gloria y el otro va a ser para hermosura. Dice, harás vestiduras de la santidad a Aarón, tu hermano, para honra o para gloria y para hermosura. ¿Qué quiere decir eso de la gloria y la honra? Y la hermosura, perdón. O cómo lo aplicamos o cómo lo entendemos, porque después de leer todo este pasaje también le ponen la categoría de estatuto perpetuo. Entonces, ¿cómo hoy en día estas vestiduras calzan en nosotros de una manera más amplia, ¿sí? Hay aún más decoro? Entonces dice primero, me baso en el versículo, las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Entonces eso de que sea gloria y hermosura son dos momentos. La gloria la tenemos en este mundo.
Vamos despacio antes de que me digan, no, la gloria viene después. Vamos a entender un poquito mejor qué es la gloria y de ahí sí, pues bueno, si hay preguntas, enhorabuena. La gloria, ¿qué es el hecho de ser la gloria? ¿O, o qué pensamos en gloria? Y ya hemos hablado de que no es un resplandor, no es un aire que viene cuando estamos caminando por la calle, no es sentirse bonito en la alabanza, eh, no es solo eso, no es algo abstracto. Originalmente la palabra gloria fue traducida del hebreo kabod, que significa peso. Entonces, literalmente, así, literalmente y estrictamente, la gloria habla de tener el peso de alguien encima. Sí, por eso en 2 Corintios 4 y 6 dice que la aflicción presente no se compara al eterno peso de gloria. Entonces, esta gloria en sí es la evidencia de que Dios ha hecho una presión sobre nosotros, en el buen sentido, no aplastándonos. Más bien es una evidencia de que hemos tenido contacto con él, ¿sí? Entonces vamos a aclararlo en 2 Corintios 1, 5 al 9, por favor. Repito hasta ahí, la gloria no es algo abstracto, no es una luz blanca, sino es algo que manifiesta que Dios ha estado presente en tal lugar. Somos como el fruto, ¿sí? Por sus frutos los conocerán. La gloria es aquello que da testimonio de que Dios ha actuado con nosotros. Entonces lo siguiente, dice lo siguiente, 2 Corintios 1, 5 al 9. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para su consolación y salvación, o si somos consolados es para su consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y ahora vamos a saltar a 2 Corintios 4, 16, 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, bueno, ¿por qué la gloria es para este mundo? Porque la gloria se va perfeccionando a través de las aflicciones y a través del refinamiento que vivimos día a día con las pruebas. Incluso cuando llegue al punto de perder toda esperanza de vida, como narra el apóstol Pablo, que aún no hemos vivido ese tiempo. Sin embargo, si Dios lo permite, tendremos el privilegio de ser participantes. En cualquier caso, lo que está diciendo Pablo es que mientras él más sentía esa aflicción de muerte, más le llegaba la consolación. ¿Y qué era la consolación? Nuevamente, el Espíritu Santo. Entonces, que tengamos nosotros el Espíritu Santo es evidencia de que Dios habita en nosotros. ¿Y cómo se evidencia eso? Porque nos alegramos y no estamos poniendo los ojos en las cosas que se ven, sino en las pasajeras. Esto lo hizo el Señor y nos ha vestido con gloria para este mundo, para que podamos soportar las aflicciones, porque si no tuviéramos consolación, a la primera no regresaríamos. Si es que, como dice el Salmo, si no hubiera visto tu bondad, hubiera desmayado. Si no hubiera sido partícipe de tu promesa, hace rato hubiera perecido en mis aflicciones, también dice el Salmo 119. ¿Sí? Entonces, bueno, esto como primer punto. Nos dio la gloria para que atravesemos las aflicciones de este mundo. Nos puso un sello, aquel que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos una promesa.
que está en Efesios 5, 26, 27. Desde el 25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento de agua por la palabra, y esto es a donde vamos a llegar, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, ya gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Entonces, estamos en este estatus de produciendo un mayor peso de gloria mediante las aflicciones y soportando por su voluntad, a fin de que cuando Él venga nos presentemos como una esposa limpia, sin mancha, santa, incorruptible. Y ese es el estatus de hermosura, que en cambio vamos a leer Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, estamos atravesando esta etapa que con su consolación, con su Espíritu Santo, tenemos un cuerpo de gloria. Pero, ¿qué es la gloria? Repito, no es que estemos brillando, no es que estemos flotando. La gloria es el hecho de que podamos sentir su consolación, de que estar aquí leyendo la palabra no nos parezca aburrido, y peor aún, que no estemos entendiendo, sino que, como dice, la unción del Santo está en nosotros y conocemos todas las cosas. Y en ese proceso va a llegar el día que el Señor venga y nos podamos presentar a Él como una esposa limpia y sin mancha, con cuerpos de hermosura. Entonces, bueno, aquí nada más ya se ve el propósito de las vestiduras para nosotros y cómo aplicarlas. Ya no nos vestimos así, tal cual como va a narrar a continuación, porque desde el versículo 4 al 42 narra los elementos de las vestiduras. Bueno, y los he resumido aquí, ¿no? Para que tengamos idea. Están las dos piedras en los hombros, las 12 joyas de acuerdo a las 12 tribus, que se llamaba el pectoral del juicio, el cinto de la justicia, una túnica bordada o cuadriculada, el turbante que iba en la cabeza, una laminilla de oro que decía santidad para Dios, y estas campanillas. Hace no mucho en Jerusalén, en un desagüe, en una tubería, encontraron una campanilla de oro, justo debajo de la zona del templo. Entonces les llamó mucho la atención, porque se preguntaron qué puede hacer una campanilla aquí y de oro puro. Entonces, bueno, con muchos estudios y algunos procesamientos digitales, lograron replicar el sonido, o sea, determinaron que esa campanilla no era otra que la que usaba el sumo sacerdote, y lograron replicar el sonido de la misma cuando caminaba. Ya les paso el video también porque es genial. Entonces, eh, ¿para qué servían estas campanillas? Para saber que el sumo sacerdote seguía vivo y no había muerto al entrar en Yom Kippurim. Entonces, dice este señor del documental, imagínense escuchar aquellas campanillas en la plaza, en la cotidianidad, y toda la gente esperaba ver al sumo sacerdote. Entonces, bueno, debió haber sido genial. Hay muchísimos detalles en estos, inmersos en estos elementos, seguramente, y tal vez ya habrán visto algunas enseñanzas, muchos elementos, cosas muy profundas. El mismo material de las piedras es diferente, los colores, envolverán muchos detalles que, pues bueno, no los he visto, quizá Dios lo permita ver, pero pueden leerlos en sus casas, ¿sí? Entonces, lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar es que estas vestiduras son para gloria. Aquí nos ha vestido de gloria en este mundo. ¿Y cómo? A través de su poder, pero nos espera una vestidura de hermosura, con la cual podremos presentar cara a cara delante de Él. Entonces, vamos a saltarnos hasta el versículo 43. Eh, pues bueno, saltándonos todos los elementos del, del, del traje como tal. Espero que pues lo puedan leer en su casita. ¿Para qué van a hacer estas escrituras, estas vestiduras? Dice en el versículo 43, estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario.
y no llevarán iniquidad. Sí, porque aquí en nuestras traducciones dice para que no lleven pecado. Entonces, repito, el hecho del principio, no es que ponerse las vestiduras les iba a librar de pecado, porque en la época de Jesús, pues el sumo sacerdote, terrible, ¿no? No hace falta decir nada. Entonces, el hecho de llevar las vestiduras no le hacía libre de pecado. Al contrario, son dos requisitos. Cuando entre al servicio, cuando entre al lugar santísimo, tiene que llevar puesto estas vestiduras y no entrar con iniquidad. Y esto es estatuto perpetuo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy en día nosotros? Antes de analizarlo, vamos a repetir algo que explicábamos el anterior año, que si está claro, pues enhorabuena, y si no, qué mejor que refrescarlo. ¿Qué es la iniquidad? Asimismo, puede ser otra de esas palabras que la leemos, que la leemos, que la leemos, y nos preguntan qué es iniquidad, y de pronto queda suelto y no estamos entendiendo muy bien ni lo que estamos hablando. Entonces, de acuerdo al Salmo 32, versículo 5, dirá lo siguiente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. ¿Sí? Perdonaste la iniquidad de mi pecado. Aparece en nuestras traducciones como maldad, sin embargo, pues es la misma palabra que antes traducen como iniquidad en el mismo versículo. ¿A dónde quiero llegar? La iniquidad es un calificativo del pecado o es un estatus del pecado. Entonces, quizás se acuerden de esta pequeña pirámide que presentamos el anterior año, donde pusimos los estatus, ¿no?, de los errores. Empezando por la transgresión, que es ir en contra de la ley por error, porque no conocía, porque se me fue. El pecado ya es la transgresión de la ley premeditada. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. La iniquidad, en cambio, del pecado es el hecho de que, sabiendo lo que está mal, yo busco encubrirlo para seguir practicándolo. Es decir, es el deseo de perpetuarse en el pecado. Y por último, la rebelión, que es ya el más grave, es la suma de iniquidades. ¿Sí? Entonces, repito, transgresión, pasarse un semáforo en rojo porque pues no vi. Pecado, ver que el semáforo está en rojo y acelerar para pasar. Iniquidad, hacer lo mismo la siguiente cuadra y que si me detiene el policía decirle que fue sin culpa. Y la rebelión, que ese sea mi estilo de vida, pasarme semáforos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que llamo la pirámide del mal. Y en el Salmo 51 establece esta misma situación. Versículo 1, borra mis rebeliones, lávame de mi iniquidad, purifícame de mi pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? Ver a la mujer ajena. ¿Cuál fue la iniquidad? Tratar de alguna manera ocultar el hecho de que embarazó a la mujer. Y ya pues rebeliones, no solamente emborrachó al marido, lo mató en guerra, quería ponerle a dormir en la casa de la mujer para lavarse las manos. Entonces, bueno, allí se ejemplifica también súper bien el ejemplo. Entonces, cuando nos dice que para entrar al santuario tenemos que entrar con las vestiduras y en segundo lugar sin iniquidad, vamos a ver cómo debemos presentarnos hoy al servicio de nuestro Señor, dado que, como dice en 1 Corintios, nosotros somos templo del Espíritu, o sea, pues ya no hay ni a dónde correr. Permanentemente, ¿cómo tiene que ser nuestra vestidura? Colosenses 3:12, por favor. Dice lo siguiente, vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo me he visto como escogido de Dios? ¿Cómo me he visto como sacerdote? Santos. ¿Qué significa ser santos? Amados, de entrañable misericordia, entrañable de las entrañas, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose algunos de los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó a ustedes, así también háganlo. Y sobre todas estas cosas, cumpliendo todas estas situaciones,
Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y el shalom de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamadas en un solo cuerpo y sean agradecidos. Todas estas señales son lo que me permite decir, o lo que me permitirá evaluarme en el día de la boda, a decir si estoy bien vestido o si me van a sacar, porque me va a decir, amigo, ¿cómo se te ocurre venir con esa ropa tan fatal? ¿Ya? Entonces, vemos cómo la vestidura sacerdotal adquiere otra dimensión, ya no solo de adornos físicos, ¿sí? Sino ya de los adornos del corazón, el amor, la humildad, cosas que de pronto podemos estar descuidando y que cada uno tiene que hacerse el examen. ¿Cómo estoy vistiéndome en la congregación? En primer lugar, ¿no? Cuando vamos, gracias a Dios, al lugar que Él ha provisto. ¿Estoy yendo bien vestido o me estoy presentando tan fachosamente que no cumplo nada de esto? ¿Sí? Entonces, son indicadores que tenemos que ver. Y por otro lado, dice, no llevarán iniquidad. No habla de no llevar pecado, sino de iniquidad. Porque el Señor estaba consciente o está consciente de que por una u otra cosa seguimos pecando. Y para ello habla a través del apóstol Juan lo siguiente. Pero con cuidado las palabras, ¿no? No estoy diciendo que no pasa nada. Como dice Pablo, para vergüenza nuestra lo digo. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya, entonces dice, si pecamos, aquí tienen en la zona, está cubierto por Yeshua, está cubierto, todo bien. Si es que se equivocan por cualquier eventualidad, pues está cubierto, está cubierto. Pero habla del hecho de no entrar con iniquidad. Y esta es la segunda área. Entonces, la primera está delimitada, es la más clarita y está cubierta. ¿Y por qué está cubierta? Porque en Levítico no hay sacrificio para la iniquidad ni para las rebeliones, ¿sí? Únicamente existe el sacrificio para el pecado. Entonces, ¿cuál es el estatus de iniquidad? Hebreos 10, 26, 29, con el cual no puedo presentarme ante Dios, y más aún que ya soy templo del Espíritu. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si nos volvemos practicantes de nuevo después de haber recibido el conocimiento de Yeshua, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más, porque no hay sacrificio por la iniquidad, ya no se puede hacer más, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ya? Entonces lo que quiero decir no es que Dios no tiene el poder para rescatarnos de la iniquidad. Lo que quiero decir es que si nos sentimos cómodos en este estatus, estamos fuera de cobertura, ¿sí? Y peor aún, ¿cuál es el más lejano, el de las rebeliones? Romanos 1:24. Dice, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y bueno, sigue, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay sacrificio por la iniquidad de la rebelión, porque estos no tienen que ser cubiertos, sino tienen que ser eliminados. Entonces, si es que estamos en alguna de estas zonas donde la cobertura no está disponible, debemos volver al pecado. ¿Cómo? Con mucho cuidado esta palabra, sin descontextualizar. Debemos dejar de ocultar nuestro pecado, que es la iniquidad, debemos dejar de perpetuarnos en él y regresar al hecho de confesarlo. Señor, hoy me equivoqué, hice esto, por favor concédeme el arrepentimiento.
así rápido, sin estarlo añadiendo pecado tras pecado, porque si estamos en la iniquidad, está, es una zona muy peligrosa que nos puede llevar más afuera, adentro. Repito, que el Señor tiene poder para traernos incluso desde acá afuera, sí, pero estamos hablando de que ya hemos sido cubiertos con su aceite, ¿sí? Y no podemos estarnos dando el lujo de volver, entonces hay que estar alertas porque el enemigo no descansa. Entonces espero que haya quedado muy bien ilustrado el tema del pecado, la iniquidad y las rebeliones con este sencillo grafiquito. ¿Ya? Entonces, dos requisitos para servir al Señor: ver si estoy bien vestido y tener muchísimo cuidado de estar cayendo en iniquidad. Por último, vamos a volver a Éxodo 28. Ya acabamos, bueno, acabamos de cierta forma el capítulo 28 y el capítulo 29 nos habla de la consagración de Aarón, ¿sí? De cómo va a ser el procedimiento para consagrarlo a él. Entonces, bueno, entre todos los procedimientos que narra aquí, vamos a ir hasta el versículo 22, 29, 22, por favor. Dice, ya, voy a añadir algunas palabritas que no han sido traducidas y que nos van a dar una idea súper genial de lo que quiere decir este versículo. Luego tomarás del carnero de la llenura, ¿sí?, la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de llenura, ¿sí? Carnero de llenura literalmente. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una de hojaldre de canastillo de los panes sin levadura, presentado al Señor. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y los mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Entonces, todas eh, estas vísceras de este Bueno, carnero, está de calentar los... a ver, voy a silenciar, eso es, ya. Ajá, que estaba, sí. Entonces, de este carnero que se llamaba carnero de la llanura, esta palabrita llanura que no la han traducido por cualquier circunstancia, es la que iba a tener Aarón en sus manos para consagrarse y quedar legalmente constituido y apto para ofrecer el sacerdocio. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nadie puede dar de lo que no tiene. Aarón no podía ministrar al Dios Santísimo si no tenía, si no era lleno de él primero. Entonces es lo que está haciendo aquí en este lugar. Ahora, ¿cómo se aplica esto en nosotros? De igual manera, nosotros estábamos vacíos y necesitábamos que un carnero de la llenura, un cordero de la llenura, un cordero de la plenitud, llenara nuestro corazón para que pudiéramos ministrar sacrificio de labios que honran su nombre. Y es lo que dice en Efesios 1. Vamos a leer Efesios 1:16. Voy a leer en otra versión que me ayuda mucho para entender y espero que sea de igual manera en ustedes. Dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé su espíritu. Así tendrán la sabiduría y el entendimiento necesarios para conocerlo mejor. Ustedes han sido llamados por Dios a confiar en sus promesas. Por eso también le pido a Dios que les ayude a comprender con claridad en quién han confiado, que puedan ver la maravillosa herencia que recibirán con el pueblo de Dios, que puedan apreciar la incomparable grandeza de su poder, el cual nos da a los que creemos en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y luego lo sentó a su derecha en el sitio de más honor en el cielo, el sitio que está muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, por encima de cualquier cosa que exista, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios puso todas las cosas bajo el dominio de Cristo y lo nombró cabeza de toda la iglesia. Y al igual que el cuerpo no está completo sin la cabeza, la iglesia no está completa sin Cristo, porque Él es quien hace que todo sea completo, hace que todo sea lleno. Lo mismo que hizo este cordero o este carnero con Aarón,
Es lo que hizo el Mesías con nosotros. Nos llenó con ese poder tan grande y eficaz que hizo resucitar de los muertos. Y para completar esta idea, en Colosenses 2:10 dirá lo siguiente: y ustedes están completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, aquel carnero que se sacrificó para que Aarón quede legalmente constituido, fue ampliado y amplificado por la perfecta obra de nuestro Señor Yeshua, el cual nos completó y nos completará hasta el día de su venida. Él nos llenó de su poder para que ahora sí todo Israel sea sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote de Él. Ya no solo de Leví, sino que todos estamos con las manos llenas para ministrar a su nombre, ya sea desde los diferentes ministerios, ¿no? Como dice, cada uno es una diferente parte del cuerpo, pero ninguno tiene excusa para no dar fruto, porque Él es el que está en nosotros, y nosotros estamos en Él, y si permanecemos en Él, pues bueno, se va a evidenciar. Ya para finalizar, Éxodo 29, versículos 45 y 46. ¿Cuál es el propósito de estas vestiduras y de todo este ordenamiento que está dando? De las lámparas, del tabernáculo, de las prendas, de la consagración. Es el siguiente. Todo esto está dictando el Señor con un propósito, que es: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor su Dios. Todo esto de darnos su poder, de vestirnos con entrañable misericordia, de apartarnos de la iniquidad, de hacernos tabernáculo, de hacernos templo del Espíritu, es para que conozcamos que Él nos sacó de Egipto y que Él es nuestro Dios. Conozcamos no solo de palabras, sino con todo el corazón. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y en esa seguridad y en esa confianza, poder peregrinar por la tierra anunciando su evangelio. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso vamos a terminar la enseñanza de hoy. Agradecerles a los hermanos que se han conectado a través de Facebook. Gracias por su atención. No se olviden de conectarse a los diferentes estudios en el resto del día, a las 10 con el Evangelio, a las 11 con Cris, el estudio del Instituto Bíblico, a las 3 con los niños y a las 5 la clausura del Shabbat. Sí, estén muy atentos y pues Dios les guarde. Gracias por su atención. Un abrazo. Shabbat Shalom.